Betty. Sí, ya. ¿Ahora sí? Bueno, ok. Entonces damos inicio a esta sesión con la presentación del currículum de la doctora María del Carmen Ramírez Hernández. Betty, por favor. Sí, bueno, es muy cortita, pero aquí va. La doctora Carmen Ramírez Hernández, arquitecta y paisajista, es miembro fundador del taller de vivienda y del área de investigación Espacios Habitables y Medio Ambiente, docente desde 1985, tallerista en Brasil, Ecuador, Argentina, México y Barcelona. Entonces, si gusta, doctora, puede ir compartiendo su pantalla. Gracias, Betty. Bueno, para iniciar, quisiera compartir una síntesis que va a publicar la revista Enlaces de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y quisiera iniciar con la lectura de esta breve síntesis que presentan, porque parece ser hubo una revisión de proyectos de la universidad y eligieron incluir el mío en el siguiente número. Dice: Carmen Ramírez Hernández es miembro del área de investigación, espacios habitables y medio ambiente. Hace uso de metodologías que tienen un común denominador: la acción de caminar, tema por demás actual. Ciudades tan importantes como Buenos Aires y Barcelona están organizando caminatas para la recuperación de la vida en diversos sectores, específicamente los que presentan mayores conflictos socioespaciales en cada una de las ciudades. Para la profesora Carmen Ramírez, el acto de caminar es central en el reconocimiento de la ciudad, y cita a Rebeca Solnit: ha creado senderos, caminos, rutas comerciales, ha hecho surgir sentimientos de pertenencia a una región y a todo un continente. Caminar ha configurado ciudades, parques y ha generado mapas y guías. Lo anterior, y a manera de conjetura, permite revalorar el caminar y viajar como posibilidades de reconexión en sus distintas escalas con la ciudad y el paisaje. Ir más allá implica caminar, desplazarse, alejarse. Solo al distanciarnos y volver la mirada seremos capaces de vislumbrar los elementos de la ciudad y del paisaje, no como fragmentos, sino como unidad. Ordenar la información, clasificar y realizar un primer glosario de conceptos y metodologías es una tarea que la investigadora pretende efectuar, teniendo como eje central el acto de caminar y habitar. El proyecto hace y nos permite aproximar la lectura a la ciudad y el paisaje. Plantea la necesidad de traspasar los límites preestablecidos, especialmente si se tiene en cuenta que en los últimos 20 años han evolucionado las ciencias sociales, humanas y las vinculadas con las artes y el diseño y todas las ciencias. La llamada globalización económica plantea muchos retos a países como el nuestro. La destrucción de las fronteras nacionales a través de los embates del gran capital, representado por los organismos financieros internacionales, significa impactos profundos y generalmente, casi siempre negativos, en las modalidades del habitar, la arquitectura, la ciudad y el paisaje. A partir de lo anterior, los tres temas centrales que plantea la investigación involucran algunos conceptos que nos hablan de su interdependencia, así como de la necesidad de entender que entre ellos, la arquitectura, la ciudad y el paisaje, la continuidad y conectividad es determinante. Habitar, desplazarse, registrar, son solo algunos de los conceptos que se exploran.
El objetivo central de esta investigación es indagar nuevas metodologías o viejas metodologías aplicables al acto de caminar, entre ellas la deriva, la etnografía, el recorrido sensible, y conceptos como Wanderlust, flaner y caminante que nos permitan redimensionar y analizar la arquitectura, la ciudad y el paisaje, considerando el caminar como eje vertebral de aproximación a y los objetos de diseño. La investigación propone rediseñar el modelo teórico que involucra las distintas escalas que van del objeto a la global, con el fin de explicar y entender las múltiples interacciones y complejidad en torno a la conectividad y los desplazamientos del peatón caminante entre las distintas escalas del hacer paisajístico, arquitectónico y urbano. Además, plantea identificar algunas estrategias para recuperar la ciudad para los caminantes, elaborar nuevas categorías de análisis del paisaje, la ciudad y la arquitectura, que integren 5 aspectos centrales: lo espacial, lo social, lo biológico, lo político y lo simbólico, y sistematizar las experiencias de investigación anteriores en torno al caminar en la arquitectura, la ciudad y el paisaje. La integración de una antología comentada sobre textos analizados, un reporte de avance de investigación, preferentemente por trimestre, y la organización de talleres, entre otros, de derivas urbanas y reporte trimestral, así como la entrega de un texto final, son algunos de los resultados que espera alcanzar con este proyecto. Bueno, decidí iniciar con la lectura de esa síntesis que hicieron en la revista Enlaces y que luego me enviaron para poder revisarla y que va a publicarse en el siguiente número. El trabajo que voy a presentar, más que compartir datos de la investigación, preferiría compartir con todos ustedes el proceso, porque es un proceso que yo ubico antes y después del COVID. La naturaleza de la investigación me llevaba a hacer recorridos y a ubicar puntos de observación a lo largo de una de las calles más importantes del centro de la Ciudad de México. Y bueno, dadas las condiciones, como todos sabemos, por la pandemia, me fue imposible realizar el ejercicio como lo tenía planeado inicialmente. De ahí que el trabajo se estructura a partir de una introducción, el informe antes del COVID, el informe después del COVID o de la COVID, como algunos lo denominan. Después, un punto que llamo volver al origen, es decir, a lo largo de estos años, desde el 85, he transitado por investigar sobre la vivienda, vivienda social, la quinta cara de la vivienda o la quinta fachada de la vivienda. He transitado por temas que tienen que ver con el medio ambiente, con el paisaje, pero los módulos en los que he apoyado, así como mi trabajo de investigación y mi formación, se centran en la arquitectura, en mi licenciatura, en la ciudad, cuando realicé una especialidad y una maestría en estudios urbanos, específicamente en identidades urbanas, y el doctorado en paisaje. Esto no ha sido producto del azar. De alguna manera lo he visualizado a lo largo del tiempo y de ahí que yo hable de volver al origen. Después hablar de las convergencias entre la investigación y la docencia, donde el trabajo y el aporte de investigación del doctor Felipe Beltrán Moreno fue determinante. Imprimí uno de los primeros apoyos que nos dio, bueno, fue una charla muy dinámica y nos envió por escrito la determinación del problema de vivienda en Cancún, así como premisas de diseño innovador para conjuntos de vivienda de interés social y medio para Cancún. Tomamos para el desarrollo de ese módulo estas premisas como punto de partida, apoyándonos también en algunas reflexiones que yo venía realizando junto con Miguel Martínez,
desde su experiencia como estudiante de arquitectura y el manifiesto de Massimo Paolini para las ciudades post-COVID. Después de las convergencias de investigación y docencia, algunas reflexiones finales. Tengo también ya abiertos algunos ejemplos, tanto de lo que hice en docencia retroalimentando con la investigación, como algunos de los resultados del trabajo de investigación. No puedo dejar de compartir, esta imagen es una de las 3 o 4 que siempre uso, porque quiero reiterar que a lo largo de mis años de docencia y mi formación como profesional de la docencia, transitaron de la arquitectura a la ciudad y posteriormente al paisaje. Y luego algo que ha sido determinante para todos nosotros, cómo nos integramos como área. Por un lado, un grupo de medio ambiente y por otro lado, el grupo de espacios habitables o del habitar y la habitabilidad. Voy a seguir también insistiendo, y esta es otra diapositiva que he integrado en casi todos los trabajos que presento, esta inquietud por hacer esa lectura de la arquitectura, la ciudad y el paisaje desde la filosofía. Y quiero aquí, porque ha suscitado de pronto comentarios no positivos, por supuesto que no soy filósofa, por supuesto que es una tarea pendiente, voy a hacer la licenciatura en filosofía, pero lo que sí puedo decir es que tratar de aproximarme desde esta disciplina, repito, no como una filósofa, sino como alguien preocupado por esta mirada desde la filosofía. De manera que arquitectura, ciudad y paisaje, sobre todo la parte de paisaje, con la experiencia que hice en el doctorado, convergen en la filosofía. No me voy a detener ahora a comentar el por qué y el cómo llegué. Lo que sí puedo decir es que la arquitectura es un reflejo del pensamiento, no es solo la materialidad, como equivocadamente en ocasiones lo concebimos, y que la filosofía nace y se desarrolla en la ciudad, porque la filosofía es un fenómeno urbano y la ciudad es un fenómeno de relevancia filosófica. Los estilos, como los llamamos en arquitectura, no son solo formas bajo la luz, como decía uno de los arquitectos más prominentes. No, la arquitectura no solo es eso, y los estilos no son solo eso. Los estilos tienen que ver con un pensamiento, una postura frente al mundo. Y cuando nos referimos a la filosofía del paisaje, es muy importante pensar que frente a la inabarcable totalidad del mundo, el paisaje exige un ser para sí y se erige como una entidad autosuficiente. Ahí donde marcamos esa ventana con la cámara o para realizar el croquis, ahí está esa ventana y el paisaje que exige un ser para sí, no solo esa inabarcable totalidad. Muy importante enfatizar que arquitectura lo hemos trabajado en cuarto con ese énfasis, pero la arquitectura no al margen de la ciudad y no al margen del paisaje. La arquitectura como una parte integral de la ciudad y del paisaje, entendiendo hoy por hoy para cuarto módulo la arquitectura como la vivienda rural, semirural, urbana, etcétera. Y la ciudad, esta es una imagen de Colombia, pero no pude evitar incluir esta imagen de Cartagena de Indias porque ilustra con mucha precisión un tema en el que yo he insistido desde hace algunos años y hoy más que nunca estoy convencida que por ahí va uno de los temas centrales que nos van a permitir construir esa nueva arquitectura post-COVID. Estos balcones y esta zona porticada, cubierta, pero abierta, ventilada, sin duda va a recobrar fuerza con todos los rostros que uno se puede imaginar, desde un balcón que es toda una obra de arte como los balcones de Cartagena de Indias hasta los balcones posmodernos.
y también entender que la ciudad es parte de esa arquitectura y de ese paisaje, de esas distintas escalas. Mezcatitlán, desde mi punto de vista, es uno de los ejemplos más claros y precisos del momento en que el ser humano logra esa comunión, esa imbricación, esa cercanía, esa relación simbiótica con el paisaje y con la naturaleza. Ese comprender cómo el agua sube como si fuera una marea y luego desciende, ese trazo preciso de la ciudad de Mezcatitlán en Nayarit dan cuenta precisamente de esa relación simbiótica entre la arquitectura y la naturaleza y el paisaje, entendiendo el paisaje como una expresión del territorio. Esta es la tercera imagen que uso casi siempre porque he insistido a lo largo de estos años, desde el 98, 99, que empecé a hacer mi protocolo para la maestría, solo que en aquella época me quedé en lo social, que tenía dos niveles. El primer nivel que hacía alusión a lo objetivo, a lo tangible, a la materialidad de los objetos de la arquitectura y de la ciudad, y en un segundo nivel aquello que tenía que ver con lo subjetivo, con lo inmaterial, pero seguimos trabajando y después construimos o estamos construyendo un modelo para lo ambiental. Entre lo social y lo ambiental hay un elemento que aparece, que es la conectividad. Si hablamos de lo ambiental, estaremos hablando de la conectividad ecológica, de la naturaleza que cruza todas las escalas. Y después, como una provocación que agradezco mucho a la doctora María Eugenia Castro, que es jefa de nuestra área, me invitó a dar una plática al grupo que coordina la doctora Laura Isabel Romero, en donde está Maru y Andrés y otros compañeros. Ante esta invitación de Maru, decidí empezar ya a trabajar la imbricación de lo social y lo ambiental en el modelo. En este momento estoy trabajando con mucha mayor profundidad el tema del ecotono y la interfase para trabajar ese modelo de lo socioambiental. No voy a precisar más sobre ello. Si en otro momento consideran prudente, podemos compartir lo que trabajamos para el grupo de 10º módulo. Otro elemento que quiero recuperar es la importancia de entender que estas escalas de la naturaleza es precisa esa conectividad, esos corredores, esas teselas que se van uniendo y que no tienen límites. Porque un problema desde mi punto de vista es que hay un rompimiento de las escalas cuando hablamos de límites político-administrativos. En este momento, quien fuera el jefe de área de medio ambiente de Huamas-Capotzalco, junto con otros académicos de Iztapalapa, están trabajando todo lo relativo a las leyes, a la preservación, entre otras cosas. También se construyó la Carta del Paisaje de las Américas, que firmaron en primer lugar autoridades y después todos aquellos que hemos trabajado el tema y que compartimos con la CAMPA y con otras instituciones. Por eso incluí esta pequeña tabla que involucra las escalas y los niveles políticos, así como para las arquitecturas y la ciudad hay una serie de reglas. En este momento lo agrego también para el paisaje. Se está trabajando ya a nivel internacional. Un primer paso fue la Carta de las Américas y a otras escalas, nacional, subnacional y municipal. Ya hay una ley incipiente, pero ya la hay, repito, realizada por el profesor Armando Alonso y otros muchos profesores, tanto de UAM Iztapalapa como Azcapotzalco. Y de Brasil, una participación amplia de Brasil. Repito, lo que hoy les voy a compartir es la historia de un proceso, que es la historia de estos años, que son ya 2 años prácticamente,
y las experiencias que hemos vivido. Tengo abiertos algunos archivos para mostrarles al final un poco del avance propiamente de la investigación y del trabajo en docencia, donde, repito, fue partícipe el profesor Felipe Beltrán. Informe antes del COVID, el protocolo que ya les acabo de leer el resumen que va a aparecer en la revista Enlaces, tiene como sitio de trabajo la calle Regina. Así como en la naturaleza hay estos desplazamientos y esta conectividad, después de muchos años analizando el centro histórico, no como investigadora, sino como habitante, como asidua visitante del centro histórico, muchos de los usos han ido mudando, se han ido moviendo, han ido avanzando en las distintas calles del centro histórico. Lo que hoy es calle Madero, donde estaba la librería Madero, el pasaje Iturbide con los cafés, las librerías más importantes, etcétera, fue desplazado por estas marcas internacionales y hoy por hoy la esquina en el cruce de Regina e Isabela Católica, yendo hacia el sur, donde está la Universidad del Claustro de Sor Juana, está tomando la fuerza que antes tuvo Madero. De hecho, la librería Madero se mudó ya hace algunos años para allá y han empezado a aparecer actividades, digamos, complementarias a las prácticas académicas y a toda la vida cultural que se llevaba a cabo sobre Madero. Es como nace de esta inquietud como caminante, el deseo de analizar de una manera precisa qué pasaba en la calle Regina. Hice algunos primeros recorridos en los primeros 2 o 3 trimestres después de que se aceptó el proyecto por el Consejo Divisional. Bueno, de hecho, había iniciado a trabajar un trimestre antes porque pasó como un año para que me pudieran aceptar el protocolo. La imagen que ustedes ven abajo es un plano muy grande, es un plano que mide más o menos 60 por casi 3 metros, en donde he hecho este recorrido detallado de ida y vuelta, oriente, poniente, poniente, oriente, sobre toda la calle Regina. Quiero comentarles que en mis informes de investigación están todos los talleres, las ponencias y los artículos que fueron resultando de esta experiencia en la ciudad. Y bueno, también retomo un llamado de atención que nos hizo Maru, que nos hizo llegar además la información para presentar los informes. Esto que les estoy mostrando es el informe que yo tenía comprometido y con el que fue aceptado el protocolo. Se planteaba del trimestre 18P al 22I, en realidad el proyecto se aceptó en el 18O, lo cual quiere decir que yo puedo avanzar todavía hasta el año 22I. Como productos finales de esto que se había prometido, es una antología comentada, reportes de investigación, un taller de derivas. Reportes van a ser en realidad 6 porque hice 2 por año y talleres van a ser más que un taller que he hecho con la Campa y en otros lugares. Y un documento final como se realiza siempre. Prácticamente con algunos cambios estaría terminado. Estoy justamente en esa etapa de decidir. Ayer recibí una llamada de nuestro jefe de departamento haciendo un llamado de atención que estaba próximo a terminar mi proyecto. Yo le comentaba que para mí era importante hacer esta presentación con todos ustedes, recibir sus comentarios y a partir de ahí yo decidir si pido una prórroga
o concluyo con lo que tengo y arranco con el nuevo proyecto del cual ya hay un avance, pues si no sustancial, sí un avance de lo realizado en torno a la etapa post-COVID, la arquitectura, el paisaje y la ciudad. Ya hay algunos avances teóricos, hay algunos llamados de atención, pero más que respuestas hay dudas y yo creo que es válido tener dudas, de manera que era importante mostrarles lo que comprometí contra lo que he hecho. Desde el 18P tengo un primer informe que se llama ¿Por qué y para qué investigar nuevas metodologías de aproximación a la arquitectura, la ciudad y el paisaje? Ya entregado. Para el 18O, que es cuando se aceptó finalmente el proyecto, es arquitectura, ciudad y paisaje, nuevas aproximaciones. 19I, el viaje y el caminar a través del conocimiento. Para el 19P, un primer estado del arte. Aquí ya habíamos empezado con el tema del COVID, ya no podía hacer mis recorridos y entonces empecé a profundizar en lo teórico y tengo 3 avances, el último no está concluido, del estado del arte que integrarán una posible antología con un formato distinto que les voy a mostrar ahora. Para el 20P, 20O, aquí me equivoqué, no es 21I, sería 22. Y bueno, tendríamos la ciudad, la arquitectura y el paisaje post-COVID, repensar el trabajo de investigación a la luz de la pandemia, arquitectura, ciudad y paisaje a la luz del manifiesto de Massimo Paolini, nuevos y viejos conocimientos para responder al COVID, y lo que llamo 4 ejes rectores de la nueva ciudad, que después se despliega en 4 ejes rectores para la arquitectura y 4 ejes rectores para el paisaje. Después de esta etapa antes del COVID, es cuando llego a esta reflexión que la compartí con ustedes en un seminario anterior. Cuando presentamos, yo les decía que tenía la duda, no sabía si continuar, estaba en un momento de confusión. De ahí que a este punto le llamo volver a mi origen, todo lo que hacía en COPEVI, en el taller de vivienda y por supuesto todo lo que he hecho en el grupo nuestro. Era muy importante volver un poco en la historia, sobre todo por una pregunta que me he planteado. Por ejemplo, México, según 4 puntos que se han establecido para reconocer si un país es paisajista o no, México tenía desde la época prehispánica no una palabra para mencionar el paisaje, pero sí actitudes paisajistas. Por ejemplo, había un encargado para podar, seguramente se utilizaba otra palabra, los cubrepisos, y había un gusto especial por los jardines únicamente para el placer, no eran jardines utilitarios, es decir, había elementos para que México fuese considerado paisajista. Sin embargo, pasa el tiempo, México se olvida de esa práctica y no es hasta el siglo pasado que se retoma esa inquietud. ¿Por qué cito este ejemplo? Tal vez la analogía no sea lo más afortunada, pero las pandemias se han repetido y como arquitectos, como urbanistas y como paisajistas no hicimos nada diferente. Estas imágenes dan cuenta de esas otras pandemias y que me plantean la pregunta, ¿por qué no hemos aprendido? ¿Por qué no hemos hecho nada distinto? ¿Por qué no volteamos la mirada a nuestras arquitecturas ancestrales que tienen la respuesta? Como los balcones que les mostré de Colombia, o los portales de Veracruz, o los portales de Tlacotalpan, o tantos y tantos otros lugares de México en donde hay una actitud distinta desde la arquitectura, la ciudad y el paisaje. Y el futuro nos alcanzó, no es ciencia ficción. Ya en el siglo pasado, en 1916, Florence Norman usaba un vehículo motorizado personal
y que hoy están en boga y hoy se han recuperado. Las imágenes que vemos a la izquierda son imágenes futuristas que aparecían en una revista italiana y fueron realizadas en 1962 por Walter Molino. Las imágenes a su derecha dan cuenta de lo mismo. Es decir, ¿qué pasa? Que de pronto nos distraemos, nos descuidamos y los avances se quedan por ahí. Hay algunas otras iniciativas. Tengo un trabajo completo que en algún momento podrá ser un artículo sobre las viviendas cápsula, que hoy más que nunca entran con una total contradicción. Si hablamos de distancia espacial, que no social, yo prefiero hacer esta diferencia. Las casas cápsula que hay ahora, las habitaciones cápsula de 1 metro por 2 por 1,40 de altura, serían el absurdo. Ya en 1972 en Japón se construyó una calle en cápsula que era una torre residencial y de oficinas cuyos módulos eran desprendibles de manera que cuando se deterioraba se podía quitar con una grúa, corregirlo y volverlo a colocar. Desafortunadamente cae en desuso porque no se dio el mantenimiento, etcétera, y quedó en el olvido también. Y hoy por hoy nos enfrentamos a una paradoja en el siglo XXI, confinados en viviendas precarizadas. Esta es una vivienda en Ecatepec, que es una vivienda de 12 metros cuadrados, donde me pregunto yo si es posible guardar esa distancia, si es posible cuidar a un enfermo de COVID en esas condiciones, en esas viviendas precarizadas. O ciudades convulsas, veleidosas, cambiantes. La Ciudad de México es cara, caótica, excluyente, polarizada. Y bueno, discursos hay muchos. Yo me acuerdo que a principios de los 2000, si la memoria no me falla, con el bando 2 o tal vez un poco antes, que se habló de redensificar la ciudad, o con la iniciativa de el apoyo para la vivienda, que se da ahora para vivienda nueva, para ampliación, para mejoramiento, etcétera, que se ha redensificado al interior de los predios, pero nunca se tuvo en cuenta que las salidas a la red general, que el agua, etcétera, pues fue planeada para una ciudad y para una casa en donde vivía una familia nuclear y no 5 familias. Y bueno, eso da cuenta de esta ciudad en donde luego viene la corrupción inmobiliaria y un crecimiento desordenado. ¿Cuál es el resultado? Una urbe excluyente donde el suelo es más caro. No me voy aquí a detener, ya la doctora Laura Romero nos presentó un trabajo sumamente detallado donde podemos comprender más este fenómeno. ¿Y qué decir del paisaje? Hoy se está trabajando lo que se llama paisajes de borde o interfaces urbanos rurales, sobre todo en Argentina. Uno de los trabajos interesantes que he encontrado es que es ¿por qué las ciudades crecen de forma dispersa y qué hacer al respecto? Estas ciudades convulsas, esta dispersión urbana, que ahí, Felipe, más adelante quiero comentar. Por ejemplo, en las premisas de diseño que incluiste para Cancún, quedaba claro que no había que extenderse. Y aquí lo que queda claro es que tenemos que deconstruir ideas equivocadas que tenemos de lo que sería una ciudad verde o una ciudad responsable. Nunca logré que los compañeros alumnos del grupo cambiaran esta idea, deconstruyeran esta idea y pudieran visualizar que en una vivienda en altura concentrada para ya no seguir extendiéndose como una posibilidad, hay otras, pero como una posibilidad lo pudiesen retomar para su trabajo. Investigación y docencia post-COVID.
la ciudad, la arquitectura y el paisaje. Están aquí los temas que voy a trabajar en investigación, lo que me falta, si hago este cambio y esperando que me den, finalmente decidí pedir una prórroga y trabajaría algunos ejes rectores para la ciudad en el 21I, en el 21P, los 4 ejes rectores para la arquitectura y los 4 ejes rectores para el paisaje. Aquí repito, una disculpa, es 21O, 22I, 22P y 22O. Convergencias, investigación, docencia. Aquí, por ejemplo, Felipe, vas a reconocer este diagrama conceptual, me dio gusto. De pronto pudimos coincidir, trabajamos algunos textos similares y bueno, los alumnos retomaron esta manera en que Felipe nos compartió cómo graficó la conceptualización para partir y hacer su análisis en Cancún, y cada equipo realizó un diagrama similar al que Felipe nos mostró. Estoy hablando de manera coloquial, el doctor Felipe Beltrán Moreno. Esto que ustedes ven como problema, no lo voy a leer, es parte del trabajo que nos envió Beltrán Moreno. Nos habla de un modelo de vivienda implantado y de una serie de características. No quise detallar las premisas que él nos compartió, es un poco extenso, solo poner los encabezados: estructura urbana, diseño bioclimático, funcionalidad y diseño. Aquí en otro momento quisiera compartir, eso quedó pendiente, Felipe, funcionalidad y diseño me parece que deberían ser parte de la estructura urbana y parte del diseño bioclimático. En fin, yo plantearía otra estructura, no lo voy a hacer ahora, pero en su momento sí me gustaría compartirlo. Repito, este es un croquis con base en el trabajo presentado por el doctor Felipe Beltrán Moreno, y lo que ustedes ven abajo es uno de los resultados de cuarto módulo, trabajando algunas variantes. Si se dan cuenta, esta última parte es totalmente enfocada a esa interacción, investigación, docencia. Esta es una de las láminas, además de entregar los alumnos su bitácora de proceso, entregan láminas de presentación 2 para la Expo Arquitectura, entregan sus planos y una maqueta digital. A su izquierda tienen el listado que, además de las premisas que nos compartió Felipe, yo hice una serie de listados de temas que debían estar presentes en el proyecto. No hago examen, los temas que se ven en teoría y en diseño deben reflejarse en el proyecto. Por ejemplo, en el listado para teoría vimos que es una deriva, un recorrido sensible. Hicimos recorridos virtuales en Cancún, entre el adentro y el afuera, ya apuntando a este tema que nos toca tan fuerte cuando hablamos de COVID. La vivienda desde tiempos remotos, un poco entender el proceso, no en términos históricos, sino de cómo la vivienda se va transformando en su funcionalidad, en su habitabilidad, en sus vínculos o no con el paisaje. El diseño emocional, que hoy por hoy es un tema central, biofilia y neuroarquitectura y diseño emocional. Tengo algunos textos que he estado trabajando, como uno de ellos, diseño emocional, sobre la flexibilidad, que fue una de las 3 premisas que yo pedí como una regla: flexibilidad, posibilidad de crecimiento y posibilidad de subdivisión. Crecimiento no solo por metros cuadrados, sino por número de espacios. Neuroarquitectura, pero desde el enfoque filosófico, la neuroarquitectura en la casa y la ciudad, y algunas premisas para la ciudad futura, entre otras. Si se dan cuenta, abajo de la lámina está profesores, es David Mora Torres, Alejandro Ochoa Vega, una servidora, con apoyo de investigación el doctor Felipe Beltrán Moreno. Con Alejandro y David hemos hecho equipo.
es de reconocer el trabajo que ha hecho el profesor David, trabajando algunos programas que han facilitado, como Revit, por ejemplo, que han facilitado el trabajo en docencia y la retroalimentación con investigación. Quiero anotar que los textos del listado son textos que yo he estado trabajando para investigación, entre otros. Y bueno, estoy trabajando esta tabla, hice una síntesis, mostré lo general, es algo todavía no terminado. Dice algunas premisas de diseño para el espacio doméstico, las ciudades y los paisajes después del COVID. En la primera columna están los trimestres, para cuarto, que es el tema de la vivienda o similar. Para quinto, que es conjunto de vivienda que se vincula directamente con la ciudad. Y para sexto, énfasis en paisaje, puede ser un edificio para la educación o similar. Hay unas franjas que corren todas las columnas en donde coloqué las interfaces. Ahí también tengo un tema pendiente. Massimo Paolini no habla de estos cambios de escala y el espacio, que es un espacio, no es una línea, no es una frontera, no es algo simbólico, no es algo político, no es algo administrativo. Se constituye como se constituye en la naturaleza el ecotono. Y traté de trabajar en este momento el decreto de Massimo Paolini, las premisas del doctor Felipe Beltrán Moreno y algunos temas que yo estoy trabajando, de la misma manera que las aportaciones para mejorar las condiciones de habitabilidad individual, familiar y colectiva. Massimo Paolini habla de la desmercantilización de la vivienda, que ha sido muy importante en España, sobre todo en Barcelona, que el gobierno de la ciudad de Barcelona compró conjuntos de viviendas para poder dotar de vivienda en renta a precios accesibles. Dado que se ha disparado en Barcelona, como en Tokio y en otros lugares del mundo, el tema de la vivienda cápsula, que es un crimen. El Massimo Paolini también, uno de sus temas centrales es la movilidad, en donde habla de la reapropiación de la calle y los espacios públicos y la renaturalización de la ciudad para garantizar la salud y el bienestar humano. Habla del decrecimiento y de la accesibilidad. Y finalmente habla de la contaminación en relación con la renaturalización para incrementar la biodiversidad urbana. Tal vez no haya colocado, hay que profundizar en cada una de las columnas los temas, solo que estoy de manera correcta, estoy tratando de vincularlos con la casa, la ciudad y el paisaje. En lo que respecta a algunos de los conceptos que he trabajado desde la investigación y que aplicamos en docencia, está por supuesto el tema de la flexibilidad, de la posibilidad de crecimiento, la posibilidad de subdivisión, la accesibilidad universal. Y planteo en las interfaces, que es un poco la discusión que tengo con otros autores que no tienen esos balcones o esos portales o esos antejardines, el tema de los balcones, las terrazas, las ventanas, los pórticos. Y luego en lo que respecta a la ciudad, la calle como, perdón ahí el error de dedo, las calles como elementos de articulación social y espacial, el trabajo y compromiso colectivos, es decir, respondiendo un poco a lo que dice Massimo Paolini, que sería la reapropiación, lo que hacemos a partir de los recorridos sensibles y de los talleres de deriva. Solo cité los hechos en Brasil, en Ecuador, en Barcelona, en México, pero hay muchas otras experiencias que estamos también documentando. Y por supuesto la reconstrucción del tejido social. Y ya en la parte de paisaje, en lo que a mí respecta, entender como una unidad indisoluble la ciudad, la casa y la naturaleza. Es decir, en una relación, como les decía, casi simbiótica entre la naturaleza y la arquitectura. Y en esta interfase hablo de bioregiones
que ahí tengo que agradecer, repito, a la invitación de Maru, porque me obligó en ese momento a buscar nueva información, bioregiones e interfaces. El paisaje no entiende y no responde a límites político-administrativos. Si bien es cierto que es importante reglamentar para su cuidado y preservación, pero lo cierto es que el paisaje tiene continuidad, hay esa conectividad ecológica. Y bueno, las bioregiones e interfaces versus fronteras legales, entendiendo todo el tema de lo paisajístico y ecológico. Aquí se imbrica otra vez la investigación y la docencia. Retomo solo un caso de vivienda para compartir un poco el avance que hemos tenido ya aterrizando los conceptos, por ejemplo, el de flexibilidad en los proyectos de quinto módulo. Este es ya un proyecto de quinto módulo. Dice, la construcción del espacio doméstico en las ciudades y el paisaje del siglo XXI. Un problema de límites, flexibilidad y equilibrio. La pandemia, estas preguntas las plantearon los alumnos. La pandemia llegó de la nada. Ideas para el bienestar. Y leímos a un autor que decía que la arquitectura todo lo resuelve. Y uno de los jóvenes dijo, no todo se resuelve con la arquitectura. Y aquí recordé el Seminario de Arquitectura Latinoamericana, cuando el prefijo eco ya se aplicaba a todo. Ecoveredas, ecorecorridos, ecoaldeas, ecobarrios, ¿Pero qué pasó a lo largo de los años? ¿Acaso no tenemos memoria? Y recordé, Maru y Laura, cuando fuimos a Río +20, que se realizó en la Rectoría General. Bueno, pues este ejemplo, efectivamente, Felipe, hay que deconstruir, como lo decía al principio, esta mentalidad que una casa ecológica debe extenderse en el paisaje, en la selva, etc. Y bueno, creo que algo positivo salió de este ejercicio. Tomando en cuenta la ubicación de los árboles o de los elementos naturales, la vivienda se divide en 4 bloques principales que se pueden articular de diferentes maneras, moviéndose, ahora sí que al son que los árboles toquen. Por otro lado, para retroalimentar el trabajo de este grupo, los autores son la alumna Irene, ahora no recuerdo su nombre, me faltan las citas y las fuentes. Esto es trabajo de 2 alumnos. Y bueno, algunos de los temas que trabajamos en la vivienda y en el conjunto fue retroalimentación, investigación, docencia, flexibilidad, posibilidades de crecimiento y subdivisión. Sus proyectos los tenían que mostrar con los desdoblamientos. Una vivienda que puede convertirse en 3 o 4 sin mover muros y solo cambiar de lugar puertas o ventanas. Espacios polivalentes, versátiles a partir de biombos, mamparas, mobiliario para crear ambientes. Aquí trabajamos a Peter Zumthor con todo el tema de los ambientes, articulaciones, bisagras, el trabajo conceptual de qué son bisagras para mí lo presenté en un texto que revisó Laura con el doctor Eloy, y que ganó una mención en una Bienal de Arquitectura. Ese concepto está en un artículo incluido en ese libro. Entonces, luego la estructura, una estructura flexible, recurrí un poco a la evocación del trabajo de Houbraken con todo el tema de los soportes, ventilación e iluminación, que fue un tema central que Felipe incluyó. No quise, repito, compartir todo el trabajo ya hecho por el doctor Felipe Beltrán, en su momento tal vez lo compartirá, pero en algunos de los proyectos, casi en todos, se logró, digamos, un porcentaje de cuidado en ventilación e iluminación, que es otro tema. Costó mucho trabajo que entendieran cómo funciona esto de la ventilación.
Un tema central que yo aplico siempre, la continuidad visual y física, el tema de los balcones y las terrazas, recuperar el trabajo de psicología ambiental de Serafín Mercado con los affordance y otros conceptos, ambientes y experiencias sensoriales, esto a propósito del COVID o la COVID. Meter a la naturaleza en la casa, adentro y afuera, usos, desdoblamientos, crecimientos, territorios, privacidad, lo urbano y lo rural, ciudad extendida o concentrada, movilidad de personas y de autos y conectividad. Y aquí subrayo, primero es menester de construir las ideas preestablecidas. Por ejemplo, que la arquitectura extendida no es, aquí me equivoqué, no es más respetuosa del medio ambiente, no necesariamente. Aquí en círculos están lo que llamo articulaciones o brazos que se pueden mover. Es decir, cualquiera de los 3 módulos se pueden mover, no cambia el módulo, solo se adaptan las articulaciones, que son circulaciones cubiertas y que pueden ser con materiales prefabricados. Esta idea de que extenderse es lo adecuado, ahí sí me voy a permitir leer, espero no retrasar. Bueno, no puedo leer todos los puntos, pero por ejemplo, cuando el doctor Felipe Beltrán habla de diseño bioclimático, habla de los agrupamientos de edificios y que estos deben aprovechar los vientos dominantes y generar una estructura que induzca a las ventilaciones cruzadas. Y también ahí habla en otro punto de la densidad y del no extenderse. Sin embargo, los jóvenes dieron otras razones que como ejercicio estaba bien. Que esta estructura respondía a la ubicación de la vegetación. No está aquí colocada, pero podemos ver en el corte la cantidad de vegetación. Los árboles que se ven sin copa son los árboles más significativos y comparaban esta estructura haciendo una analogía, una metáfora gráfica con los pulmones, los árboles, los ríos y la ciudad de los caminos de Oscar Terrazas. ¿Reflexiones finales? No, solo preguntas que serán respondidas en el trabajo de investigación que resta y que retroalimentará el trabajo de docencia los próximos 4 trimestres. Para repensar el futuro post-pandemia desde nuestras universidades y organizaciones sociales y gobiernos a escala local, municipal, regional, nacional, continental y planetaria, se requiere sabiduría ecológica, el estudio del medio natural. Tal vez algunos de estos conceptos los han visto porque han resultado de estos trimestres de trabajo, comunidad humana, el tema de la tecnología, la importancia de construir políticas ambientales aterrizadas, lograr el equilibrio arquitectura-naturaleza, el trabajo y compromiso colectivos, la reconstrucción del tejido social y sobre todo que la arquitectura deberá ser lo suficientemente flexible para albergar en las mejores condiciones de habitabilidad y sanidad a las poblaciones, yo diría, con énfasis a las poblaciones desprotegidas en momentos de contingencia. Para el 5º módulo fue obligado en los conjuntos de vivienda y en 6º también dejar una zona para posibles campamentos ante cualquier contingencia, dotados de servicios que podrían ser por su ubicación compartidos con los edificios preexistentes o bien dejar las preparaciones en algún espacio abierto para colocar los campamentos. Los 4 elementos claves de Massimo Paolini, que se centra su trabajo en la ciudad de Barcelona, dice que su situación es extrapolable a la mayoría de las ciudades de Occidente, no así las de Oriente, es otra forma de vida, en las que los niveles de contaminación atmosférica no cumplen con la normativa europea y por supuesto que decir de América. El descenso considerable de la contaminación y del ruido de la ciudad como consecuencia de la disminución del uso del transporte privado durante el confinamiento, provocó que la naturaleza se abriese paso en la ciudad. Y bueno, como uno de sus objetivos centrales es alcanzar, abatir
y eliminar la mercantilización de la ciudad y tener como una premisa fundamental la centralidad de la vida en todas sus formas y la igualdad de oportunidades para todos. Estos puntos son resultado del trabajo hecho los últimos 2 trimestres. El papel esencial de la corporeidad y la polisensorialidad en los estudios de la arquitectura, la ciudad y el paisaje. La atención interfase como posibilidades para aproximarnos a la complejidad del paisaje, de la ciudad y la vivienda, sobre todo en época COVID. Y el paisaje no solo constituye la forma del territorio, sino desarrolla lazos afectivos y emocionales. Es posible lograr arquitectura, ciudades y paisajes flexibles que permitan una adaptación, una apropiación, identidad para hacer un hogar y ser el todo, transformarse, crecer, evolucionar. La interfase como una categoría semántica que hoy por hoy se está empezando a usar en los estudios de medio ambiente y en los estudios de paisaje también. La ciudad de los 15 minutos, que no me voy a detener, pero que es otra propuesta, que las ciudades deben permitir llegar a cualquier punto de nuestra cotidianidad, preferentemente en 15 minutos. Y yo diría, hay un elemento central ahora que estoy viviendo en el municipio de Huitzilac. Yo camino 5 kilómetros o 6 para llegar al siguiente pueblo. Lo hice una sola vez y no lo volví a hacer porque a pie de carretera no hay lugar para que caminen los peatones y al ser una carretera federal, el peatón está permanentemente expuesto. COVID y procesos de segregación, áreas de amortiguamiento, periferia, áreas de conservación. Será posible trabajar la relación centro y periferia, multicentros, que es un tema que en otro momento se trató, la red multimodal de transporte, en fin, una serie de elementos. Y recuperar aquí las implicaciones de la interfase para repensar la arquitectura, la ciudad del paisaje, en época post-COVID. Me centraría en los modelos de desarrollo y en el tema del habitar y las escalas. Y por supuesto el paisaje real y sus representaciones. Hasta aquí doy cuenta del proceso del trabajo de investigación. También quiero decirles que estos meses, estos trimestres han sido de reflexión y realmente lo que revaloro es el proceso de vida que involucra mi trabajo como investigadora, pero también mi hacer como madre y como persona. Tengo aquí también la respuesta del profesor Felipe. ¿Por qué he insistido con esta mancuerna o este apoyo que se hizo? Porque me permitió ver que sí es posible aterrizar y lograr este trabajo. Felipe habla de un interesante enfoque en el diseño y bueno, comenta sobre las etnoecologías, que fue un tema que trabajamos, y sobre otros temas. No me voy a detener en eso, solo quiero en esta oportunidad y hacerlo públicamente, ya lo hice una vez, pero ahora que presento los avances a Felipe, porque sin reparo compartió toda su información y dio una respuesta respetuosa cuando yo le envié algunos de los trabajos, no los mejores. Todos llegaron prácticamente al mismo punto, algunos con un avance más, y queda mucho trabajo por hacer. Y yo diría que no solo con los alumnos, sino con nosotros, reconstruir, deconstruir para poder construir nuevas formas de vivir. Básicamente es eso. Si me permiten, Maru, y hay tiempo, quisiera compartirles rápidamente un ejemplo de los informes que estoy elaborando. Claro que sí, Carmen. ¿Cómo cuánto tiempo más sería prudente, Maru? Adelante, tranquila. Bueno, voy a compartir 2 de investigación. Los voy a pasar muy rápido, Maru, para no abusar del tiempo. Vamos a ver aquí. Investigación.
Bueno, voy a abrir el archivo. Documentos. Investigación. Un segundo. Se está abriendo, está un poco lento. Aquí en la montaña tenemos problema con el internet. Bueno, ya abrió. Voy ahora sí a compartirles. Un segundo. Manuel, somos creo que nuestro equipo necesita renovación también, Manuel. Ahora comprendo tu angustia de la sesión pasada. No te preocupes, Carmen, no hay problema. Que ya también me hace falta cambiar de modelo. Ya no me deja compartir. Un segundo. No te preocupes, ahí va. Ahí estamos. Ahora sí. Dejar de compartir para poder compartir ahora. Informe de investigación. Bueno, aquí. Bueno, esto que les voy a compartir es el estado del arte. El segundo avance del estado del arte. Cuando empezó la parte más fuerte de la pandemia, dije, ¿qué hago? Pues no puedo ir a caminar y a pararme 24 horas o colocar mi cámara ahí en Regina. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar el estado del arte. Su índice, que es introducción, criterios de selección, ejes temáticos, los autores, análisis de textos, consideraciones finales y bibliografía. Dice, cuando la maleta ha cumplido su función, es importante que pueda reducirse, doblarse, ocupar el mínimo espacio posible. A todos nos llega el momento. Luego lo que importa es que sepamos regresar a la sombra sin reclamar lo que no es necesario, que sepamos apartarnos concediendo a los demás tiempo para estar solo. Lo importante es saber escoger, pero también saber apartar. Un poco para elegir los textos. La introducción, los criterios de análisis de los textos, y aquí prácticamente todo el material que está aquí registrado lo compré con mis recursos propios, porque luego me hago lío con todo ese tema de las facturas y bueno, ahí están. Para no hacer la antología que siempre se hace y para que sea de mayor utilidad, les puedo dar los links. Todavía estoy pensando cómo lo voy a presentar o escanear los libros, pero lo que estoy haciendo por cada uno de la ficha, el índice completo del texto, la portada, una sinopsis del contenido del texto y algunos datos relevantes para reflexionar sobre los temas que trabajo en la investigación y luego algunas aportaciones y así con cada uno de los textos. Por ejemplo, encontré esta colección que es fantástica, de viajeros que habla visto y oído, el tacto, para todo este tema de lo emocional. Luego, aquí está otro de los números, ahí, que es viajera crónica, bueno, todo su índice, para que quien tenga interés sobre algún punto vaya directamente a eso, una sinopsis, los temas de
reflexión, y así con cada uno de los textos. Hasta el momento tengo más o menos 100 textos. Y prácticamente los libros todos los tengo. Voy a dejar de compartir y les comparto rápido otro informe. Seminario, informe de investigación. Acá, creo que es este. Bueno, este es otro de los informes de investigación trimestrales, que es más un ejercicio teórico. Avance, el viaje y el caminar a través del conocimiento. El índice es el viaje y la oscilación entre maravilla y asombro. El observador paseante, mirono caminante, caminar y sus posibilidades y consideraciones finales. Tengo los planos en otro formato. Uno de los autores que más trabajé fue Arturo, que luego cita a Rebecca Solnit, que ha escrito mucho sobre los caminantes. Thoreau fue uno de los primeros ecologistas, diría yo, norteamericano, que se construyó una cabaña en el bosque y se fue un año a vivir sin absolutamente nada más que su pequeña cabaña y lo esencial para vivir. Y él caminaba, todos los días caminaba y observaba y analizaba, y sus registros son de los más completos que hay sobre naturaleza. Dice, para Thoreau el deseo de caminar es un viaje. No ha sufrido alteración alguna por parte del ser humano, parecía ser algo natural. Aunque mucha gente va hoy a los campos y bosques para caminar, el deseo de hacerlo se debe en gran parte a los 3 siglos de cultivo de ciertas creencias, gustos y valores. Anteriormente, los privilegiados en busca de placer y experiencias estéticas caminaban solamente por jardines y paseos. El gusto por la naturaleza, ya arraigado en la época de Thoreau y magnificado en nuestros tiempos, tiene una historia peculiar, una que ha hecho a la misma naturaleza algo cultural. Y bueno, todo el desarrollo teórico sobre el tema. Por ejemplo, aquí el caminar y sus posibilidades, entendiendo la estética como posibilidad de sentir, de emocionarse ante lo bello, lo horrible y decadente, esto a partir de entender que el caminar es una biblioteca sin fin que escribe en cada ocasión la novela de las cosas habituales en el camino y nos enfrenta a la memoria de los lugares, a las conmemoraciones colectivas señaladas por placas, ruinas y monumentos. El caminar es una travesía por los paisajes y las palabras, como lo anota David Lee Breton en su elogio del caminar. Es otro de los autores que se trabajaron. Y bueno, son como 2 ejemplos de los informes que se han elaborado. Y ya para terminar les voy a mostrar un ejemplo de cómo esto se vierte en el trabajo de docencia. Les comparto las lecturas, les comparto los avances. Este es el proyecto de Irene, no puso su nombre aquí, así, Álvarez Valadez Rodrigo y Jiménez López Rosa Irene. Es el desarrollo de su módulo de vivienda. Uy, corren los PDFs. Bueno, aquí todo el trabajo de cortes, alzados, análisis de cada una de las fachadas. Por la posición de las viviendas, los brazos de la vivienda, de los 3 módulos, lo público, lo privado y los servicios, permiten que sin cambiar la estructura, el acomodo
de los bloques principales se puede plegar, de manera que hay un ahorro en todos los recursos y al mismo tiempo un respeto a la naturaleza, porque si aquí hay un árbol se respeta, si aquí hay un árbol se respeta, o si aquí hay una secuencia de árboles se respeta. Entonces le damos vuelta al árbol, el árbol queda en medio, los árboles marcan caminos. Muestro solo un ejemplo de los conceptos que se están trabajando en investigación y que luego vamos a aplicar en docencia. Bueno, ya planos más detallados que elaboraron con el doctor David Mora Torres, algunos detalles más, todas sus instalaciones. Hay que deconstruir también la idea que el drenaje es la solución. Fue muy difícil, se quedan siempre con la idea que todo se resuelve así o que el agua llega de no sabemos dónde, pero creo que dentro de los problemas y dentro de lo que faltó desarrollar en los proyectos como ejercicios, creo que respondieron a las expectativas. Algunas vistas de los distintos elementos, esto es quinto también. Bueno, ya planos. Bueno, pues por cada grupo tenemos 3 paquetes. Uno es la memoria, donde hay un registro detallado por día y semana de todo el proceso, los planos con una maqueta digital y las láminas que preparamos siempre por aquello de la exposición. Básicamente es eso. Los avances de investigación fueron entregados en tiempo y forma, aquí están. Entonces, bueno, básicamente es eso lo que quería compartirles y pues agradecer a todos su atención y agradecer a Alejandro, a David y a Felipe, porque gracias a ese trabajo en equipo, creo que, repito, aunque no logramos deconstruir estas ideas, hubo algunos ejercicios para hacer cuarto y quinto interesantes que valdría la pena analizar con mayor detalle. Imprimí aquí tu respuesta, Felipe. Acá están las premisas. Y bueno, básicamente es eso. Pues, Maru, gracias. Muy bien, por el tiempo. muy bien, Carmen. Muchas gracias. O sea, primero que todo, me gustaría felicitarte. Me parece no solamente en la manera como vinculas la investigación y la docencia, sino cómo respondes con los productos del trabajo que ofreciste y cómo los fuiste desarrollando a lo largo de toda la investigación. Mostrarnos el proceso fue súper interesante, ¿no? Nos muestran, normalmente nosotros nos vamos a los resultados, pero no mostramos ese proceso y ese proceso es clave, es lo que da lugar finalmente a los distintos resultados, ¿no? Porque no hay un solo resultado. Quisiera hacerte 2 preguntas. Una, sí. De construir en función de algo que tú dijiste en la plática que me pareció muy interesante y que se contrapone de alguna manera a la visión que tenemos algunos de nosotros de la ciudad compacta. El análisis que tenemos nosotros es justamente que lo que hay que deconstruir es el concepto de esa ciudad compacta que está hecha para volver un gueto a la ciudad y sacar el campo y la producción del mismo. Habría que construir y deconstruir esa forma de comprender la arquitectura para pensar que no se trata de o ciudad extendida o ciudad compacta, no, se trata de que dependiendo del sitio de donde estemos, ¿sí?, logremos respetar y tener un equilibrio entre la naturaleza, la segunda naturaleza o la parte agrícola o la parte forestal, etcétera, y
la parte arquitectónica que necesitamos resolver en cualquiera de los estadios. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente lo que habría que deconstruir es eso o lo que tenemos que deconstruir es la materialización del sistema del capital que ha hecho las ciudades globales que hoy vemos, iguales, en altura, sin ventilación, sin posibilidad de que la gente pueda controlar sus espacios, etcétera? Esa es una pregunta que te haría. Y la segunda tiene que ver, supongo, que te refieres a Felipe Moreno Galván, que está aquí, ¿sí? Cuando haces en la volví a cambiar el nombre, le cambiaste el nombre. Entonces, pues, porque Felipe es muy Moreno. importante que todos sepan que Felipe es nuestro compañero y está aquí también. Entonces, era como hacer esas dos precisiones, pero de verdad me encantó tu presentación, como siempre, muy didáctica, muy afectiva, muy llegando desde la parte del sentimiento, pero también de la responsabilidad a lo que nos comprometimos a hacer en cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Que tiene que ver exactamente con lo que tú mostrabas, ¿no? Los productos de investigación, que puede ser un informe, pero puede ser un libro, pero puede ser la entrevista que te hicieron, o puede ser al mismo tiempo la trascendencia de pasar lo que investigamos a la docencia y que el alumno se retroalimente a partir de la investigación, ¿sí? Entonces, de verdad, felicidades y espero tus respuestas. Bueno, primero que nada, Felipe Moreno Galván, una disculpa, ya había pasado. Es que estaba leyendo uno de los informes, ¿te acuerdas que eso ya había pasado en el grupo? De verdad, una disculpa para todos los invitados. El doctor Felipe Moreno Galván hace parte, como lo hacemos todos, de nuestra área, que es Espacios Habitables y Medio Ambiente, donde en esta oportunidad Maru es nuestra jefe de área, como lo ha sido Salvador o Laura o algunos otros